Bienvenidas y bienvenidos, amigos televidentes, a Pensamiento Crítico. El día de hoy tendremos en dos bloques, dos entrevistas interesantes. La una, Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales de Textiles del Ecuador, con quien vamos a conversar sobre los retos de la industria textil y las oportunidades que se pueden presentar y también las amenazas frente a este impacto del shock externo y a las medidas tomadas por el Ecuador en términos de las salvaguardias. Y en el segundo bloque tendremos a Julio César Quiñones, secretario técnico de asentamientos irregulares, para hablar sobre la situación de los desalojos en la zona conocida como la Isla Trinitaria. Bueno, nosotros damos inicio entonces a Pensamiento Crítico pero antes de darles la bienvenida y saludarlo a Javier Díaz, presidente de la Asociación de la Industria Textil Ecuatoriana, veamos lo que Natalie Selly nos dijo en el último pulso político del martes pasado, casualmente en relación a las oportunidades que se le pueden presentar a las micro y pequeñas industrias. Donde en primer lugar queremos producir más y mejor. Yo creo que esto hay que decirlo con muchísima claridad. Es importante los avances que hemos hecho, es muy relevante todo el crecimiento que hemos tenido en el sector no petrolero desde 2007 hasta 2014, pero creo que el presidente nos ha invitado a un reto mayor, que es el reto de la innovación. Y en ese sentido yo creo que es muy factible que podamos fomentar las exportaciones, sobre todo las exportaciones de mayor innovación, que no solamente tienen que ser bienes o productos, sino también servicios, Carlos. Y también, obviamente, tenemos el reto de producir al interno, de alguna manera reducir ese monto de importaciones, pero eso sí, con una salvedad, Carlos, por una industria que sea eficiente, una industria que sea de primer nivel, una industria que bien pueda servir al mercado local con alta calidad, pero que también en muy corto plazo pueda convertirse también en una industria exportadora. Tenemos un programa de la calidad, por supuesto, porque lo que nosotros no queremos es una industria que no alcance niveles de eficiencias tales que pueda competir. Nosotros queremos producir más, como lo he dicho al inicio del programa, más y mejor, y que genere además también, valga la redundancia, más y mejor empleo. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo creo que el MIPRO lo ha venido haciendo en el tema de calidad, pero tenemos que hacerlo de una manera mucho más intensiva, mucho más efectiva, quizás. Ha pedido también el presidente de la CAPEPE que, además de la calidad, se revise el tema de la tramitología. No puedo estar más de acuerdo con el presidente de la CAPEPE. Debemos tener un entorno empresarial que sea eficiente. Yo no digo que no regulemos al sector privado por si acaso, Carlos, pero hay que hacerlo de manera efectiva, de manera eficiente. No podemos llevarlos a los empresarios de tramitología innecesaria y engorrosa. Así que... Bueno, esas fueron las declaraciones de Natalie Selly en el último pulso político del martes pasado. Javier Díaz, ahora sí te saludo y te doy la bienvenida. A ver, estas declaraciones de Natalie Selly, hay que producir más, hay que producir mejor, hay que producir con mayor calidad, tanto para el mercado interno como para el mercado externo. Una de las industrias importantes en el Ecuador es la industria o el sector que tú representas, que es la industria textil. ¿Se presentan retos en este momento de coyuntura para la industria textil y qué tan factible es aprovechar esa oportunidad? Bueno, gracias Carlos primero por esta invitación, saludos a quienes nos escuchan. Definitivamente hay un gran reto por delante, eso sí, es evidente, coincido con lo manifestado por la ministra en temas de tramitología, hay que trabajar mucho para generar un escenario de competitividad más conveniente en el Ecuador. Sí, tenemos que producir más, efectivamente, pero para producir más se necesita invertir y para invertir se necesitan condiciones adecuadas para que la empresa privada haga esas inversiones y tenga una expectativa de un retorno de esa inversión adecuado. Nosotros en el Ecuador, la industria textil, tenemos ya siglos en funcionamiento, industrializados tenemos más de 100 años y tenemos empresas que están comprometidas con el país, empresas que hacen telas, empresas que hacen hilos, empresas que hacen ropa, empresas que hacen textiles de hogar y que son eficientes. Lo que manifiesta la ministra se ha logrado en muchos casos gracias a la inversión en capacitación, la inversión en tecnología. Pero también hay que comprender que hay mucho productor pequeño, hay mucho productor que no tiene estándares de calidad y de procesos adecuados, que no están en esa línea y que evidentemente requieren de un trato especial y diferenciado para mejorar. A ver, hemos hablado de que hay que innovar para ser productivos, ser competitivos, poder tener o cubrir el mercado local, poder ir al tema de exportación, todo eso en la teoría es el deber ser. Ya a eso deberíamos llegar. Correcto. Pero el problema del deber ser que antes existe el poder ser, es decir, si lo podemos lograr. En ese sentido, tú dices,
Para poder hacer todo eso hay que invertir. Y para invertir necesitamos tener un horizonte de tiempo con factibilidades de recuperación de la inversión y las condiciones necesarias. La pregunta es, ¿tenemos las condiciones necesarias en este momento? Y te pregunto para tu sector, para que se pueda invertir. Y has mencionado productores pequeños, pero los productores pequeños también se pueden unir, Javier. Es decir, a través de la asociatividad se puede generar economía de escala, se puede aprovechar todos los condicionamientos para poder invertir y para poder recuperar. El tema ¿es factible hacerlo? Va a depender mucho de la visión del empresario. Si la visión del empresario es de corto plazo, difícilmente va a hacer inversiones, podrá aprovechar a hacer buenos negocios. En este momento, ante la posibilidad de una limitación en las importaciones por la sobretasa de la salvaguardia, puede ser que haya una demanda inusual y ciertos productores que estén preparados, y hay que ser muy claros que no todos están preparados, pero los que estén preparados van a captar esa demanda inusual. Pero realmente para que haya una proyección hacia adelante se tiene que pensar al menos en mediano y, de ser posible, en largo plazo, 5, 10, 15 años. Y ahí es donde ya las condiciones no son tal vez las más favorables como para tomar decisiones de inversión importante. Cuando digo decisiones de inversión importante son aquellas decisiones en las cuales realmente incrementas tu capacidad de producción. En el área textil la inversión en maquinaria, por ejemplo, es sumamente costosa. Para comprar un telar necesitas al menos invertir 150, 200 mil dólares. Una línea de hilatura te puede costar $500,000, una. Y con una no se hace una gran expansión. En la confección tal vez las inversiones son menores, pero ahí viene la realidad del pequeño productor. El pequeño productor tampoco tiene gran capacidad de capital como para decir voy a duplicar mi maquinaria de coser o de corte. Entonces esas condiciones son las que hay que considerar. Yo coincido plenamente, Carlos, que una de las cosas que sí es fundamental dentro de nuestros productores, sobre todo entre los pequeños, pero también con los grandes y los medianos, es la asociatividad. Es fundamental el poder lograr una unidad de productores que nos permita crecer nuestra oferta. Pero la asociatividad en términos de sentido común debería funcionar. El tema es falta de decisión política porque todo el mundo quiere ser dueño de su propia chequera y no entrar a una asociatividad donde el capital está repartido y abierto. Lo que nosotros vemos y lo hemos discutido mucho a la interna de nuestro gremio es que hay todavía mucha visión de ciertos empresarios de ver su metro cuadrado y no salirse de ese metro cuadrado, pensar que el de al lado sigue siendo mi competencia y no darse cuenta que la competencia está afuera, que la competencia son los productos asiáticos de bajo costo que entran al país, que son casi la mitad de los productos que entran al Ecuador. La competencia está en el contrabandista, la competencia está en el que falsifica productos, la competencia está en el que no cumple normas de etiquetado, en el que no cumple normas laborales, en el que no cumple las normas ambientales. Ahí está la competencia y contra eso son contra los que hay que unirse y contra los que hay que combatir desde lo privado y también obviamente la autoridad pública. Evidentemente ahí se requiere una articulación pública-privada, pero para poder combatir aquello se requiere, primero, decisión política de ir en contra de todo este comercio irregular e ilegal y por otro lado también fortalecerse a la interna como empresario. Ahora, pasemos a otro tema, Javier. El año pasado tuve la oportunidad de entrevistarte a ti, a propósito de que cuando también entrevisté al embajador de Colombia, Ricardo Lozano, él me decía, con Colombia el sector textil ecuatoriano se está abriendo una gran oportunidad a través de las exportaciones de determinados tipos de hilos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, con la devaluación en Colombia, ¿esto se ha visto afectado? Absolutamente. Lastimosamente, la devaluación con Colombia nos afecta por las dos vías. El producto colombiano se hace más barato y entonces tiene mayor facilidad de entrar a nuestro mercado y el producto ecuatoriano se hace más caro y tiene mayor dificultad de entrar al mercado colombiano. La gran complementariedad que tenemos entre textileros ecuatorianos y colombianos es importante y la hemos explotado mucho durante decenas de años. En este momento tenemos esta situación en la cual el peso colombiano se ha devaluado en más del 30% en los últimos 3-4 meses y hace que nuestro producto tenga dificultad de ingreso en hilados, en tejidos. Lo interesante del mercado colombiano es que nos compra todo. Nos compra hilados, nos compra tejidos, nos compra ropa, nos compra textiles de hogar. O sea, los cuatro grandes rubros de producción textil ecuatoriana tienen espacio en el mercado. Hay un enganche. Hay un muy buen enganche. Pasa por costos. Ahorita tenemos un problema que está vinculado al tema divisas y que lo estamos peleando. No es que hemos tirado la toalla, lo estamos peleando, pero es muy difícil. Es muy difícil lograr mantener el mercado. En algunos casos nos ha obligado a poner precios que son realmente casi ni al costo para no perder el mercado.
Pero ahí es donde debemos de entrar y por suerte, yo digo suerte, finalmente hemos tenido la decisión del gobierno de establecer la devolución simplificada, el drawback automático, que para el caso de los productos textiles va a ser de un 5%, que algo va a compensar esa diferencia, esa diferencia cambiaria que existe en este momento entre Colombia y Perú. Pero el tema es cuánto representaba el mercado colombiano. El mercado colombiano el año pasado nos representó cerca de 70 millones de dólares a los textileros ecuatorianos. ¿Eso cerca en términos de porcentaje cuánto es? Casi el 70%, 75% de las exportaciones totales del sector. Entonces, evidentemente Colombia es muy importante. En el mes de enero de este año, comparándolo con enero del 2014, las exportaciones textiles en conjunto han caído 25% en dólares y cerca del 9% en volumen. Y el mercado donde hubo la gran caída es justamente el colombiano. Ahora, pero vamos a este tema porque me interesa mucho establecer y sacar conclusiones. A ver, tienes un problema ahorita con Colombia, por lo que nos acabas de notar. Pero por otro lado, a la interna, los productos chinos, independientemente que también tengan salvaguardias, la estructura de costo de China es muy distinta a la estructura de costo de cualquier otro país, y específicamente del ecuatoriano. Es decir, por un lado se te bajan las ventas en Colombia y por otro lado, por más restricción que haya con las salvaguardias, los productos chinos siguen siendo de menor precio a los ecuatorianos. Y a eso se suma el contrabando natural, es decir, el que se mete sin control aduanero. Pero sí, el producto asiático el año pasado entró al país declarado a precios por debajo de $3 el kilo, que es menos de lo que cuesta la materia prima para la industria. Es decir, son valores que realmente no entendemos cómo están ingresando al país. Ahí hay posible defraudación, incluso al fisco. Nosotros hemos ya presentado, el 11 de marzo tuvimos una reunión importante con el ministro González, con el director general de aduana, la directora general del SRI. Hemos presentado una primera información. Esta semana estamos enviando ya un complemento en donde se nota con claridad la subdeclaración de importaciones de productos, donde principalmente el origen es del Asia, también Panamá. También hay ciertos productos de Chile y de Perú que ingresan a valores que son muy por debajo de los valores internacionales del mercado. Y eso efectivamente constituye una competencia ilegal, por un lado, y desleal, por otro, al productor nacional que no tiene esas condiciones de producción. Nosotros tenemos costos elevados de producción en el Ecuador. Ahora, frente a estas dos barreras, llamemos así, ¿qué otro mercado podría ser interesante entonces para el sector textilero? Si con Colombia, en este momento puede ser coyuntural el tema, pero lo cierto es que a la hora del té hay un inconveniente de vender a Colombia. Tenemos el tema chino. ¿Qué mercado podría ser interesante para la industria textilera? A ver, primero el local. Definitivamente el mercado local va a ser fundamental para la industria textil, el mercado local dividido en lo que es el consumo privado de los hogares y el consumo público. La compra pública vuelve a ser fundamental y lastimosamente ahí tenemos que trabajar mucho con el gobierno en la compra pública textil porque todavía hay demasiado producto importado. Sobre todo se utilizan muchas telas importadas para la compra pública, se utilizan muchas telas importadas todavía en la confección de ciertos productos que utiliza el sector público. Pero de ahí nuestros mercados naturales son los que tenemos cerca porque podemos atenderlos por temas de logística y porque tenemos de alguna forma acuerdos comerciales. Colombia, Perú, Chile son nuestros 3 mejores mercados en la zona de aquí. Venezuela lastimosamente tiene muchas dificultades y después de Estados Unidos, pero en Estados Unidos para poder competir necesitamos un acuerdo comercial. Los aranceles que aplica Estados Unidos a la ropa son elevados, van desde el 15% hasta el 60% dependiendo del producto y en esas condiciones con los competidores asiáticos, con los centroamericanos, con Colombia y Perú que tienen TLC, no hay espacio. Pero el mercado local, por eso es fundamental el mercado local, Carlos, para nuestro sector. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Hemos querido visibilizar este tema porque en momentos difíciles se pueden presentar crisis, oportunidades. Pero estas oportunidades hay que apalancarlas con condiciones favorables. El tema de la asociatividad del sector textil en términos de los distintos productores puede ser tremendamente importante. Pero para aquellos pequeños productores, la economía social y solidaria ahí tiene una oportunidad. Pero no solamente pensar en una oportunidad de darles dinero a través de créditos, sino también de generar el acompañamiento para lograr una verdadera calidad y una verdadera proactividad en términos de buscar oportunidades en el mercado local y hacia el exterior. Nosotros